Bienvenidos a Valor con B, un podcast de Bestinver para que nos acompañes en nuestra pasión por la inversión. Bestinver es la gestora independiente de fondos de inversión y pensiones con más de 35 años de experiencia, perteneciente al Grupo Acciona. Hola Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes. Eduardo Roque, director de renta fija en Bestinver. Vamos a hacer un repaso de las carteras de renta fija. Lo primero es, ¿qué balance haces? ¿Cómo lo están haciendo los fondos de renta fija de Bestinver? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, pues la verdad que los fondos de renta fija de Bestinver, Vicente, que está mal que lo diga yo, pero están muy bien situados, tanto en términos comparativos con otros fondos o contra el benchmark. Llevamos unos años muy buenos, donde hemos aprovechado mucho la volatilidad de los años anteriores, que parecía que no era renta fija, ¿no? Donde ha habido un 23 o 24 con rentabilidades muy altas. Y luego ya en 2025 yo creo que ha sido un año de cambio. Un año de cambio porque nos hemos ido ya a un escenario donde los tipos se han normalizado, tanto en Europa como en Estados Unidos, al menos las expectativas, aunque vayan a bajar tipos, hace mucho que ya está metido para finales de diciembre del 26 un tipo del 3% en Estados Unidos, y con ese 2% de Europa y 3% de Estados Unidos se ha normalizado todo un poco y la renta fija ha vuelto a ser ese activo estable y ese activo conservador, ¿no? Que da una mayor estabilidad a las carteras. Y como te digo, en 2022, acuérdate las fuertes caídas que hubo cuando llegó toda la inflación, ahí aprovechamos para meter activos de riesgo en los fondos. Activos de riesgo en renta fija pues son los famosos COCOs AT1, los híbridos o deuda subordinada, high yield, ¿no? Todo eso que entonces tenía caídas muy fuertes, pues luego nos han dado una rentabilidad muy buena en 2023 y 2024. Además, en 2023, acuérdate que con la crisis de los bancos regionales americanos y que vino fuerte a Europa con la quiebra de Credit Suisse, ahí aprovechamos para rotar las carteras al sector financiero. 2024, que siguió siendo un año muy bueno, el real estate o el sector inmobiliario en Europa sufrió mucho, ¿no? Y ahí pudimos aprovechar también. Y en 2025, como digo, ya ha sido un año de retornos más tranquilos, ¿no? Donde la TIR de las carteras se ha ido transformando en rentabilidad poco a poco, sin grandes sustos, excepto aquel día del Liberation Day, ¿no? Cuando Trump anunció los aranceles en finales de marzo-abril, ¿no? del año pasado. Y luego, en 2026, han empezado muy bien los fondos. El aumento de duración de tipos o de compra de deuda pública que hicimos a finales del año pasado nos ha venido muy bien este principio de año. Hasta ahora, que bueno, ahora que estamos hablando Vicente y yo, se están produciendo los ataques de Estados Unidos, Israel a Irán, ¿no? Y está provocando ciertas turbulencias en el mercado, y aquí hemos aprovechado un poquito para recortar un poco de duración, pero la verdad que al principio de año nos ha ido muy bien esa parte. ¿Qué rentabilidades esperáis ahora mismo, ¿no? ¿Qué tires tenéis en las carteras? No sé cuánto han cambiado. En verdad que la tensión prácticamente acaba de iniciar esta fase de más tensión de nuevo en los mercados, ¿no? Pero ¿cómo está ahora mismo? Pues mira, hago una anotación aquí porque hay mucha gente que me dice: oye Eduardo, me da mucha rabia haberme perdido estos años de rentabilidades tan altas en renta fija y bueno, pues lo ven como una oportunidad perdida a mucha gente, ¿no? Pero yo les digo: oye, fíjate todos los años que hemos tenido de tipos cero negativo, donde era verdaderamente difícil obtener rentabilidad en renta fija, ¿no? Ahora no tenemos la TIR, las carteras no tienen la TIR o rentabilidad esperada que teníamos en 2023 y 2024, pero con respecto a toda esa época de tipos cero negativos, todavía están bastante bien, ¿no? Dicho esto, en las tres estrategias que tenemos, Vicente, Bestinver corto plazo, que es el fondo refugio, el fondo conservador, el fondo donde intentamos dar a nuestros clientes ese tipo de depósito del Banco Central Europeo, ¿no? Que llegó a estar en el 4 y por eso Bestinver corto plazo
sacó un 4% en 2023, un 4% en 2024, luego ya en 2025, con bajadas de tipos, hizo el 2,8%, y este año en 2026, que está al 2% y no hay, parece que no va a cambiar eso, pues va a dar eso, aproximadamente un 2%, ¿no? Ahí incidir en esta entrevista, Vicente, que tenemos más de 1 billón de los billones españoles en cuentas corrientes, ¿no? Ya se superó hace bastante, cuentas corrientes o depósitos a la vista, que no pagan nada, y los bancos con ese dinero lo cogen, lo depositan en el Banco Central Europeo al 2% y se llevan ellos el dinero. Vamos a llevárnoslo nosotros, ¿no? O sea, vamos a sacar esa rentabilidad, por lo menos del 2, a nuestro dinero a corto plazo, ¿no? Que es lo que da Bestinver a corto plazo. Luego, Bestinver Renta tiene una TIR, la cartera o rentabilidad esperada, del 3,75%. Últimamente, en todo el 2025, básicamente, hemos ido vendiendo todos esos activos de riesgo que te he contado antes, que fuimos comprando en 2022, 2023, porque han alcanzado precios bastante altos. Hemos ido haciendo una cartera más conservadora y aún así tenemos esa TIR o rentabilidad esperada del 3,75%, que estando la inflación española ahora mismo en el 2,3%, pues oye, por lo menos nos permite conservar nuestro poder adquisitivo, ¿no? Que la inflación no nos vaya metiendo mordiscos. Y luego Bestinver Deuda Corporativa, que es el fondo donde ya nuestros partícipes pueden conseguir una apreciación de capital invirtiendo en renta fija también, porque invierten en los segmentos de mayor riesgo, que también de mayor rentabilidad de la renta fija, y por eso tienen una TIR del 5,25%, ¿no? O rentabilidad esperada anual del 5,25%. Decíais en la última carta trimestral que el mercado, ¿no? han subido tanto el precio de los bonos del crédito, de los bonos de las empresas, que se han igualado mucho, apenas hay diferencial con la deuda pública en los bonos de mayor calidad. Decíais, el mercado ha dejado de ver como una opción de menos riesgo la deuda pública que la deuda de las compañías. ¿Esto es una distorsión de mercado o lo veis como un cambio realmente estructural? Pues es muy buena pregunta, porque por una parte sí que es estructural. ¿En qué sentido? En el que, si te acuerdas, en 2008, cuando llegó la crisis financiera, las empresas y las familias estaban muy apalancadas, con mucha deuda, y los estados con menos. Esto se ha ido transformando a lo largo de los años y ahora mismo nos encontramos en la situación opuesta. Las familias y las empresas tienen balances bastante saneados y los estados son los que poco a poco han ido incrementando su deuda, ¿no? Con lo cual, estructuralmente, tiene sentido que las empresas tengan que pagar menos con respecto a la deuda pública. Pero ahora la pregunta, digamos, que es más coyuntural, es ¿qué deuda pública? Para poner dos ejemplos que se vean muy bien de estados potentes europeos, pues por un lado está Francia, con una deuda sobre el PIB del 118%, ¿no? Es decir, muy elevado, y con un déficit que el año pasado, por mucho que lo intentaron, no pudieron bajarlo, acabó en el 5,4% de déficit, y este año se espera un 5%, es decir, déficits muy elevados, ¿no? Con lo cual la acumulación de la deuda en Francia es importante. Por otro lado, por ejemplo, tenemos a Alemania, que eso sí que puede ser más coyuntural. Alemania anunció programas de política fiscal expansiva, en este caso aumento de gastos en defensa y aumento de gastos en infraestructura muy fuertes, con lo cual supone una mayor emisión de deuda pública, y el mercado enseguida empezó a decir, cuidado, mucho más papel en circulación, hay que vender la deuda pública alemana. Pero es que Alemania parte de un 60 y pico % de deuda sobre PIB, frente al 118% de Francia, ¿no? Por mucho que se vaya al 80 y pico % de deuda sobre PIB, como se fue en la pandemia, por ejemplo, es el país, yo creo que de los desarrollados, que más se puede permitir hacer este tipo de gastos, ¿no? Con lo cual, a nosotros, cuando sube bastante la TIR de los bonos alemanes, nos parece una oportunidad. ¿Qué ha pasado? En las últimas semanas hemos visto una subida bastante fuerte, llevándola a máximos de hace tiempo.
que no sé si achacas un poco, pues eso, lo que decíamos, ¿no? A esos planes de inversión de Alemania, que se supone que van a generar mucha más deuda, como decías, oye, a que haya un crecimiento, que también está sorprendiendo al alza en Europa, un crecimiento mayor de lo esperado, y suponga que tengan que subir los tipos. También está ahora la tensión geopolítica que vivimos, ¿no? Pero ¿a qué lo achacas un poco? Sí, yo creo que las dos cosas que has dicho están influyendo. Creo que más el hecho de las mayores emisiones de deuda pública, es decir, por un lado, el año pasado, a finales del año pasado, cuando empiezan a irse para arriba fuerte, ¿no?, la TIR de la deuda pública, ahí nos encontramos con que había unas mejores expectativas de crecimiento en Estados Unidos, que siempre hay un efecto contagio, y también en Europa con ese programa de mayor gasto fiscal que anunció Alemania, pero lo que más pesó para nosotros fue que una serie de países con apalancamientos o deudas ya elevadas, pues se embarcaran en procesos de mayores gastos, ¿no? Uno, Estados Unidos, cuando anunció Trump esos recortes de impuestos fuertes, que en teoría va a, los va a financiar con los aranceles y además lo que quiere él es que el denominador, porque claro, eso es el ratio deuda sobre PIB, ¿no? Si el PIB nominal crece mucho, pues ese ratio baja, ¿no? Que es lo que pretende, pero tiene su riesgo, ¿no? Dicho esto, Estados Unidos, el déficit, que no se habla mucho, pero lo ha ido corrigiendo desde el 7% hasta el 5,25% que está ya, con lo cual ahí sí que están haciendo ciertos avances. Luego estuvo Japón, acuérdate, con la nueva primera ministra, seguidora de Abe, también con la misma idea de bajar impuestos para fomentar el crecimiento económico y bajar así la deuda pública sobre PIB, pero haciendo que crezca el PIB, y claro, si no funciona, tienes el riesgo de que el impacto en el gasto es inmediato, ¿no? Y al mercado, y Japón tiene más de 200% de deuda sobre PIB. Es verdad que lo tienen los japoneses, no tiene tanto riesgo de que le empiecen a vender su deuda, pero es un nivel muy elevado. Y luego Alemania, que está en mejor situación, pero anuncia eso, ¿no? Entonces, esas tres cosas a la vez, pues yo creo que sí que provocó cierto miedo y subidas de la TIR de la deuda pública y caídas del precio, lógicamente. En lo que hemos visto en corporativos, precisamente es que se han ajustado tanto las valoraciones, ¿no?, que pagan, como decíamos antes, muy poco interés extra respecto a la deuda pública. Y hay los gestores que dicen, esto hay que vigilarlo, y otros que dicen, oye, como no hay perspectivas de recesión ni de aumento de la morosidad, mientras tanto voy cogiendo ese interés extra, ese carry extra de los bonos. ¿Por qué no apostar por ese carry y tener una posición más conservadora aquí? Pues mira, nosotros eso nunca lo vamos a hacer. Nos equivocaremos, pero tenemos muy claro que tenemos que ser muy disciplinados con nuestro proceso de inversión. Y en nuestro proceso de inversión, sobre todo a los bonos de mayor riesgo, somos muy disciplinados con el objetivo que ponemos. Y cuando el precio de los bonos llegan a ese objetivo, los vendemos. Tú sabes, Vicente, que precisamente, o sea, esas palabras de como no se ve nada que pueda torcer esto, precisamente cuando no hay nada que pueda torcer esto, es cuando más efecto puede tener algo que lo tuerce, ¿no? Fíjate ahora, en 2 días, la que se está liando con el ataque de Estados Unidos y de Israel a Irán, ¿no? A ver cómo acaba, pero de momento ya tiene un efecto importante que si tú previamente has vendido las cosas caras, pues puedes aprovechar. Y luego nosotros somos muy poco de hacer pronósticos. Como decía Galbraith, el economista canadiense, hay 2 tipos de pronosticadores, los que se equivocan y los que no saben que se equivocan, ¿no? Entonces, lo llevamos muy a rajatabla eso y preferimos ser reactivos y ir comprando aquellas oportunidades que vemos en el mercado que hacer grandes, sacar la bola de cristal, vamos. ¿Dónde encontráis ahora mismo todavía valoraciones atractivas, ¿no?, en este contexto? Pues mira, nosotros somos mucho de ir nombre por nombre. Yo creo que la fortaleza de Bestinver en renta fija es tener un equipo muy especializado por tipo de activo y por sectores, y tener, que esto no es un trabajo ni de 1 año ni de 5, más de 450 emisores de bonos estudiados, que son empresas, son bancos, compañías de seguros, países que emiten bonos. Esos 450 emisores
tienen más de 3.000 bonos emitidos y nuestro trabajo es estudiar muy bien esos emisores y estudiar muy bien cada uno de los bonos para saber cuándo queremos entrar en uno o en otro. Entonces ahí estamos generando oportunidades constantemente, ¿no? Que es, yo creo, el fuerte valor que aportamos nosotros. Dicho eso, por generalizar, porque no vamos a empezar aquí a hablar de todos los nombres, en deuda pública estamos encontrando más valor, o creemos nosotros que ahora mismo tienen más valor, países fuertes, países como Alemania, por ejemplo, que tiene unos fundamentales muy buenos y que ganar exposición a Alemania en los momentos en que la TIR sube un poco, pues nos parece que tiene mucho más sentido que entrar en la periferia con las primas tan estrechas. Incluso en Estados Unidos, que ha tenido el bono muy cerca del 4,5 hace nada, ¿no? El 10 años, este país que hemos dicho, ¿no? Que está corrigiendo el déficit público y con unas expectativas de crecimiento que son altas, pero también la inflación, cuidado, que está cayendo bastante en Estados Unidos, nos parece que tiene más valor. Luego, en el crédito corporativo, estamos incidiendo mucho en las empresas senior, las empresas grandes, las empresas de calidad y menos en la deuda subordinada. La deuda subordinada, tanto del sector financiero como del sector corporativo, nos parece que ahora no paga el riesgo. Tanto en el sector financiero los cocos, por ejemplo, como los híbridos corporativos, creemos que están excesivamente caros. Y luego, en lo que es high yield, que es la deuda de empresas más pequeñas, más apalancadas, ahí hay una dispersión muy fuerte. Ahí depende del sector, puedes encontrar, el año pasado, por ejemplo, jugamos mucho autos me refiero a las empresas de componentes de autos, o el sector químico, que ahora está sufriendo otra vez por la subida del petróleo. Y este año, en 2026, hay caídas muy fuertes en muchas empresas de software por toda la amenaza de la inteligencia artificial, pero que hay empresas que tienen incluso puede ser una ventaja para ellas y que los bonos tienen caídas muy significativas, ¿no? Con lo cual, siempre hay, Vicente, cosas que podemos aprovechar. ¿Nos puedes contar alguna que hayáis aprovechado? ¿Algún nombre de algún bono de alguna compañía que habéis comprado o vendido? Sí, pues mira, muy recientemente hemos comprado deuda senior secure, es decir, de la mayor calidad, de VodafoneZiggo, que es una cablera que opera en Holanda, ¿vale? ¿Y qué le pasa a VodafoneZiggo? VodafoneZiggo es un joint venture, es 50% de Vodafone y 50% del grupo Liberty. Tiene una posición muy fuerte en Holanda. En Holanda es un mercado que es muy bueno para las empresas de telecomunicaciones dentro de un poco desastre que es Europa, ¿no? Que en Estados Unidos hay 3 empresas que se comen todo el mercado y aquí hay 3 o 4 por país, ¿no? Pero Holanda, dentro de eso, es bastante estable, no ha tenido las guerras de precios que han tenido Italia, que ha tenido España, y hay básicamente 3 empresas, ¿no? KPN, que es la incumbente, la grande, está metiendo fibra muy fuertemente desde hace años y a VodafoneZiggo, que es cablera, cable coaxial, está sufriendo por eso, ¿no? Porque obviamente la fibra es superior. Pero VodafoneZiggo ha apostado por mejorar la tecnología DOCSIS a DOCSIS 4.0, que puede conseguir unos descargas a tiempos bastante muy buenos. O sea, es decir, un usuario como tú y yo, entre fibra y el DOCSIS 4.0, básicamente no lo vas a notar, ¿no? Pero sí que es verdad que el ARPU, o lo que cobra a los distintos clientes, lo ha tenido que rebajar un poco y operativamente está sufriendo. ¿Qué ha hecho el grupo Liberty? Le ha comprado el 50% a Vodafone, va a fusionar la compañía con Telenet, que es la belga del grupo Liberty. Dicen que van a conseguir sinergias de 1.000 millones de euros, van a sacar la bolsa en 2027 y van a bajar el apalancamiento con las ventas de las torres y con venta de otros activos, ¿no? Con lo cual, desde el punto de vista de renta fija, creemos que tiene bastante sentido y hemos podido comprar el bono por encima del 6% TIR para nuestras carteras, TIR o rentabilidad anual esperada, con lo cual creemos que es algo que va a salir bastante bien. Muy bien, pues nada, seguiremos esta operación y otras que vais haciendo, ¿no? En nuestros mercados interesantes. Con estos mercados que tenemos ahora seguro que hay bastantes.
Claro, esos son muchas veces los que los valores liquidativos ahí a lo mejor se mueven más, pero vosotros encontráis más oportunidades, ¿no? Lo decimos siempre. A corto plazo podemos sufrir algo, pero a futuro todas las compras que hagas en estas caídas siempre son positivas. Pues lo iremos siguiendo. Muchas gracias por tu tiempo, Eduardo. Muy bien, Vicente, muchas gracias a ti. Gracias por escucharnos. Volveremos pronto con otro episodio de Valor con B, un podcast de Bestinver. Hasta pronto.